Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Esta es nuestra entrega número 23 de la serie, donde seguimos considerando el interesante capítulo 3, y en esta oportunidad veremos los versos 4 y 5, en donde Pablo continúa apelando a la memoria de sus amados hermanos en lo referente a las advertencias que de antemano les había hecho, estando con ellos, sobre las tribulaciones que habrían de atravesar, provenientes fundamentalmente de Satanás, y su preocupación de que el trabajo desarrollado por estos misioneros hubiese sido en vano. Así entramos a estudiar estos versos, comenzando en el versículo 4, donde Pablo le dice a sus apreciados hermanos tesalonicenses: porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Porque también estando con vosotros. Aquí Pablo les recuerda el tiempo en que los misioneros todavía estaban en una relación mutua, cara a cara, con vosotros, es decir, sus lectores. Luego continúa: os predecíamos, del griego prolego, que se traduce advertíamos de antemano que íbamos a pasar tribulaciones, aquí el griego tribo, que significa aflicción, angustia. ¿Qué propósito tenía Pablo al decirles que les había advertido de antemano que pasarían por tribulaciones? Bueno, para que los tesalonicenses que ahora sufrían pudieran percatarse de que su sufrimiento como creyentes no era un accidente desafortunado que les había sucedido inesperadamente, sino que era de parte del designio de Dios para ellos. Y como tal, podrían estar seguros no solo de la necesidad del mismo, sino también de su propósito beneficioso. Cuando pasamos por momentos de dificultad, como los que estamos viviendo hoy con esta pandemia, podríamos estar orando como si ella, la pandemia, fuese el resultado de una fuerza ciega que se abate sobre todo nuestro planeta sin rumbo cierto. Pero no, mis hermanos, detrás de ella está la mano buena del Señor. Nada, absolutamente nada, ocurre al azar. Detrás de todo hay un diseño, un propósito, y este es de parte de Dios. Sí, mis amados hermanos, como dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Notemos que el apóstol en este texto dice sabemos, del griego eido, un verbo que está en tiempo perfecto, es decir, enfoca una acción en el pasado que guarda relación con el presente, y en modo indicativo, es decir, afirma una cosa como cierta. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es: sabemos y no tenemos la menor duda sobre ello. O sea, absolutamente sabemos. Esa lección tenían también que aprenderla los tesalonicenses y tenemos también que aprenderla nosotros hoy. El Señor, hablando con sus discípulos, les dijo en San Juan 16, versos del 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí vemos al Señor utilizando antes que el apóstol Pablo la advertencia de antemano, con la finalidad de evitar que los discípulos tropezaran cuando llegaran las aflicciones. Estas cosas os he hablado. Notemos también aquí el efecto estabilizador que tiene la sana doctrina, es decir, estas cosas de las que habló y enseñó Jesús y que también nos han sido enseñadas de manera fiel a nosotros, evitando que tropecemos y caigamos. Los hermanos a menudo no se dan cuenta del efecto beneficioso en todos los órdenes de la sana doctrina,
para nuestra salud espiritual, como también nuestra salud física y emocional. Durante años hemos estado oyendo sobre el llamado Evangelio de la Prosperidad y sobre lo que está tan en boga en nuestro día, el llamado movimiento de la fe, también conocido como el movimiento de la confesión positiva, con sus expresiones características, menciónalo y reclámalo, o repítelo y tómalo. Todo esto, en medio de situaciones como la que estamos viviendo, lo que genera entre los que ingenuamente han seguido estas falsas doctrinas, que ni el Señor enseñó, ni tampoco ninguno de sus apóstoles, es, entre otras cosas, una gran frustración. La gente siente que la han engañado y como reacción se endurecen al verdadero evangelio. Notemos que la advertencia del Señor, estas cosas os he hablado, introducen una cláusula de propósito para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo viene del griego escandalizo, que es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 1:23, donde dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Aquí está la palabra escandalón, piedra de tropiezo, que hace tropezar, que hace caer. Por lo tanto, si el falso evangelio produce frustración y endurecimiento, el verdadero genera estabilidad y firmeza. Algo que seguiremos repitiendo, hermanos, para que no lo olvidemos, es que en todas las pruebas que nosotros como individuo o la iglesia como comunidad enfrentemos, el enemigo buscará que apartemos nuestras miradas del Señor. Y si logra esto, habrá alcanzado su propósito y nosotros, tal como Pedro, comenzaremos a ser engullidos por las aguas turbulentas del mar. Como dice el dicho popular, el hombre prevenido vale por dos. Prevenir es armar de antemano. Esto fue lo que hicieron Pablo y Bernabé cuando fueron a los hermanos en Listra, Iconio y Antioquía. Nos relata Lucas en Hechos 14:22 lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les exhortaban, del griego parakaleo, y parakaleo siempre transmite la idea básica de permitir que una persona enfrente una situación difícil con confianza y valor. Muchos de estos recién convertidos que venían del paganismo estaban siendo perseguidos, habían roto lazos familiares y sociales y necesitaban mucho ser fortalecidos para persistir en la fe. Dice Pablo, a través de muchas tribulaciones. Ellas eran necesarias para purificarles su fe. Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. En 1 Pedro 4:12. Y ya antes les había escrito diciendo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. 1 Pedro 1:7. William MacDonald comenta: la prueba de la fe puede tener lugar solo por medio del fuego. Cuando las condiciones dominantes son favorables, podría ser fácil ser cristiano. Pero cuando la confesión pública de Cristo atrae persecución y sufrimiento, entonces los seguidores superficiales se apartan y se pierden en la multitud. Una religión que nada cuesta, nada vale. La fe que rehúsa pagar el precio es falsa. Es la especie de fe de boca que Santiago condena, decía este hermano. Se cuenta que la esposa del gran predicador inglés J. Campbell Morgan le comentó acerca de un joven predicador diciéndole:
Me parece brillante. Y éste le respondió, va a ser un buen predicador, pero aún le falta sufrir mucho. Realmente, el sufrimiento es necesario para que la fe reluzca como el oro al cual el fuego le ha eliminado las escorias. Continuando en el versículo 5, dice el apóstol, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por lo cual, del griego diatouto, por esta razón, significa en esencia lo que Pablo está diciendo, ya que sabía que estaban las condiciones dadas para ser perseguidos y porque temía que esta oposición pudiese apartar a alguno de la verdad, no pudiendo soportarlo más. Es la segunda vez que el apóstol Pablo utiliza esta expresión, soportarlo, del griego estego. Señala que él no podía continuar sobrellevando la incertidumbre debido a la falta de comunicación personal con sus apreciados hermanos, la continua separación de sus hermanos y la falta de información sobre su estado bajo la presión de la persecución estaban produciéndole una presión que se le hacía insoportable. Por esa causa fue que envió a Timoteo para que le informara de su fe. Dice, le envié para informarme de vuestra fe. Como dijimos, la persecución, como todo sufrimiento, en ocasiones la utiliza el Señor para afinar el oro. La persecución siempre separa a los falsificadores de los que son auténticos. Ante ella, los falsos tirarán la toalla rápidamente. Decía Richardson, y cito, la iglesia popular es la iglesia contaminada. La perseguida es la iglesia purificada. Si la iglesia recibe nada más que favores del sistema mundial, entonces hay algo mal con ella. El mundo odia a la iglesia cuando descubre lo que ella cree. A la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, el Señor le escribe lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Apocalipsis 2:9. Un comentario de H.A. Ironside, muy interesante, dice, Esmirna significa mirra. Es mencionada frecuentemente en las Escrituras con relación al embalsamamiento de los muertos. La mirra ha de ser machacada para que dé su fragancia. Esto tipifica aquel periodo cuando la iglesia fue triturada bajo el férreo pisoteo de la Roma pagana. Sin embargo, nunca dio tan dulce fragancia a Dios como en esos 2 siglos de casi constante martirio. Hoy en día se suele calificar la iglesia que crece numéricamente como que invariablemente está siendo bendecida por el Señor. A las pequeñas, cuando son medidas con este rasero, se da por sobreentendido que carecen de vigor espiritual, que no gozan del favor divino. Pero a esta iglesia de Esmirna, el Señor le dice que conocía su pobreza. En ese entonces no existían los grandes edificios que conocemos hoy, y esos hermanos se reunían en pequeños grupos, en cuevas, catacumbas y otros lugares escondidos, con centinelas apostados para avisarles de la llegada de sus enemigos. Y el Señor, que no se guía por las apariencias, sino que ve lo íntimo, les dice, pero tú eres rico. A la otra que decía, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Continúa el apóstol en el versículo 5.
no sea que os hubiese tentado el tentador. Satanás tiene muchos títulos: el maligno en Mateo 6:13, homicida, mentiroso, padre de mentira, Juan 8:44, el príncipe de este mundo, San Juan 12:31, Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Satanás tiene muchas maneras también de tentar. Su finalidad siempre es apartarnos de la verdad. En el caso de los tesalonicenses, bien podría ser mediante los atractivos a la apostasía, es decir, al abandono de la fe, presentados por los antiguos amigos paganos de aquellos hermanos, o por los artificios de los falsos maestros, o por la severidad del sufrimiento. Pablo temía que algunas de las estratagemas de Satanás pudieran tener éxito allí, tal como lo expresa en lo que es la frase final de este versículo 5, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo sabía que el tentador había estado ocupado en Tesalónica, como debemos saberlo nosotros, que está muy ocupado hoy en día. Pero al momento de enviar a Timoteo, no sabía el resultado de esa actividad tentadora. Esta incertidumbre está indicada por la expresión "y nuestro trabajo resultase en vano". Fue su aprensión por esta terrible posibilidad lo que le causó a Pablo tanta ansiedad por los tesalonicenses. El resultado posible era que nuestros esfuerzos, es decir, el agotador trabajo que ellos habían llevado a cabo en Tesalónica, podría resultar inútil, es decir, no servir para nada. La posibilidad era que pudiera ser algo vacío. Pablo estaba plenamente consciente de que el resultado final de su trabajo dependía de la firmeza de sus conversos. El regreso de Timoteo con su informe trajo la alegre noticia de que sus temores no se habían cumplido. Pero eso no significa que sus temores hayan sido injustificados. Conociendo la ferocidad del ataque del enemigo y la inconstancia de la naturaleza humana, los temores de Pablo eran completamente razonables. Hermanos, hemos agotado nuestro tiempo por hoy, pero les invitamos para que mañana, si es la voluntad de nuestro Dios, continuemos con este interesante estudio. Que el Señor les bendiga.